Hola a todos, mi nombre es Manu, como ya sabéis pertenezco al clan de la colmena Grial y nos podéis encontrar en nuestro nuevo Discord, la comunidad Grial. Bueno compañeros, ¿qué os puedo decir? Bueno, básicamente el vídeo de hoy es muy interesante. ¿Y el por qué? Porque mirad, os voy a responder varias preguntas al mismo tiempo. Me preguntáis muchos compañeros, oye mira Manu, tengo mi forma de jugar, tengo ya mi rol establecido en el juego, pero no consigo progresar en mi vehículo. ¿O cómo puedo hacer para mejorar mi vehículo? ¿O subir? ¿Qué tengo que subir? Subir el nivel de las armas, subir el nivel de los módulos, subir el nivel ¿de qué? ¿De qué? ¿Qué tengo que hacer? Vale, bueno, pues fijaros, la pregunta que vamos a responder básicamente es cómo mejorar la wheel de tu vehículo. Y con esto vamos a abarcar principalmente 3 puntos, ¿vale? Y para hacerlo, lo primero que hemos hecho, este vehículo que ya conocéis que está en exposición, que lo queréis hacer algún tiempo, se podría decir que era el vehículo que se creó para que la gente se acostumbrase a jugar posteriormente con un rampero con PS altos. Entonces lo que hemos hecho, hemos descargado este coche y lo tenemos aquí, ¿vale? Lo tenemos aquí. Ahora posteriormente os voy a enseñar exactamente los PS que tiene este vehículo y cómo funciona, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de mejorar nuestra wheel? Bueno, básicamente, si quieres mejorar tu wheel, lo primero que tienes que hacer es bajar los PS, ¿vale? Lo segundo, conseguir mayor potencia de fuego, ¿vale? Y lo tercero, y como no, esto es muy importante, tenéis que conseguir el equilibrio proporción PS con la durabilidad del vehículo. Es decir, si bajáis excesivamente los PS, pero lo bajáis en piezas que dan durabilidad en el vehículo, no conseguís nada, ¿vale? Entonces la idea es que eso lo hagáis bajando los PS, pero al mismo tiempo que incluso consigáis subir la durabilidad. Y esto os lo voy a enseñar ahora cuando terminemos. Pero para hacer esto antes, os quiero mostrar esta parte del garaje, ¿vale? Vamos a irnos a construcción y aquí os he puesto un montonazo de piezas similares, ¿vale? Para que entendieseis el cómo podéis subir los pesos de un vehículo de una forma totalmente absurda, porque hay piezas que suben muchísimo los pesos, al igual que hay piezas que las bajan mucho, ¿vale? Mirad, en primer lugar, os voy a poner esta pieza, todo el mundo la conoce, es el suelo de buggy. Si os fijáis, tiene 56 puntos de poder o de PS. Durabilidad, tiene 16. La masa, 18. Y habrá gente que me dirá ahora, ah, Manu, pero es que este tiene alguna característica especial que te soporta un 90% de proyectiles. Cierto, no te quito ninguna razón, porque la tienes, ¿vale? Pero hay compañeros que abusan excesivamente con estas piezas y sin darse cuenta lo que están haciendo es subir el vehículo en los PS. Y a subirlos en los PS se van a encontrar con vehículos mucho más potentes que ellos. Y no solamente lo suben de PS, sino además no le suben la durabilidad o el blindaje. Y os lo voy a comparar con la siguiente pieza que tenemos al lado, esta de aquí. Esta solamente sube 35 PS. La durabilidad, ya la veis, son 28. Y la masa, el peso, evidentemente es muy superior. Tiene 54 kilos de masa, ¿vale? Y con la posterior, que tenéis aquí, pasa algo similar. Aquí ya tenemos 35 PS, 45 kilos, 45 puntos de durabilidad y 108 kilos de masa. Y por último, aquí os voy a poner esta, que posiblemente es una de las piezas que más me llama la atención, es que tiene solamente 35 puntos de poder. Lo comparamos con esta de aquí, ¿vale? Y son exactamente lo mismo. Y aquí es que es básicamente es igual, ¿eh? ¿Os dais cuenta de los PS? Puntos de poder. Sin embargo, esta tiene 54 puntos de durabilidad y esta solamente tiene 45. Es decir, a la hora de escoger, si tuvierais que escoger entre esta y esta, si lo que no queréis es subir los puntos de poder o los PS, yo personalmente escogería esta pieza, ¿vale? El motivo son 35 kilos y es una pieza de 4x4, que es lo que estamos poniendo aquí la similitud.
o la comparación. Pero ahora fijaros en esta en concreto. Esta tiene 35 puntos de poder, es de los lobos esteparios. Esta tiene 35 y esta tiene 31, tiene menos. La durabilidad tiene 53 y esta de durabilidad tiene 54. Es solamente un punto de diferencia de durabilidad. Sin embargo, ¿vale? En la comparación, ese punto de diferencia de durabilidad en proporción a los puntos de PS, estamos hablando que son 4 puntos de diferencia de PS, ¿vale? Entonces, eso es importante que lo tengáis en cuenta. No solamente eso, sino aparte la masa o el peso. Aquí estáis viendo que es prácticamente un 30%, un 33%, y aquí básicamente estamos hablando de lo mismo. Es un 33% los puntos de durabilidad proporción la masa, ¿vale? Con esto os quiero decir simplemente que este ejemplo lo podéis hacer con las piezas de las distintas facciones. Hay facciones que nos van a dar prácticamente un 50%, incluso en algunas piezas cerca de un 100%, la durabilidad, proporción, peso, pero nos van a subir muchísimo los PS. Y sin embargo, hay otras ramas, como son lobos esteparios, que los PS son muy bajos. Y no solamente en lobos esteparios, también en la facción, ¿cómo se llama? Se me ha ido la olla. Perdonadme un segundito porque este es el problema. Esta facción, eso es, fundadores, perdonad, se me ha ido la olla. En fundadores pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Tanto en fundadores como en lobos esteparios tenemos que la proporción de los PS sube muy poco en proporción con la durabilidad de las piezas. Y sin embargo tenemos la facción de lunáticos y la facción de adoradores del fuego que durabilidad, proporción, PS es mucho más elevada que con fundadores y con lobos esteparios. Es cierto que proporción peso blindaje nos vamos casi al 50% y en unos casos mucho más, ¿vale? Y luego tenemos otras dos facciones que son las que muchas veces nos olvidamos de ellas, que son los hijos del amanecer y los nómadas, que realmente la proporción durabilidad, peso con los peces es bastante buena, ¿vale? Es bastante buena. Es cierto que últimamente no tenían piezas muy grandes, pero ahora esto lo han cambiado con el evento que tenemos, y actualmente ya tenemos paneles de 4x8 y no solamente de 4x8, también de 4x4 en los hijos del amanecer, ¿vale? Bueno, ahora vamos a volvernos a ir al garaje, ¿vale? Para seguir explicándonos lo que os iba a explicar, porque esto que os he explicado ahora os lo iba a explicar posteriormente, ¿vale? Seguimos en la construcción y aquí seguimos viendo la proporción, ¿vale? La proporción de los peces en el tamaño y en el peso de las piezas, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, el caso que os estaba comentando hace un momentito. Esta pieza es una pieza nueva de los hijos del amanecer. Veis que los peces son 57, es una pieza de 4x4 por 2, ¿vale? 4x4 por 2. Los peces se sube a 54, que para conseguir esta pieza nos harían falta bien utilizar dos piezas de estas, que son 35 peces, que si sumamos dos piezas estamos hablando de 70 peces. Y aún así los hijos del amanecer se quedarían con 57 por debajo. Es cierto que la durabilidad son 80 y es cierto que aquí si juntamos las dos placas la durabilidad sería muy superior, serían 114. Pero ahora esto quiero que lo comparéis aquí con esta otra pieza, con el panel de Bush. La durabilidad es prácticamente el 50%, es de los adoradores del fuego. Los puntos de poder son 53, ¿vale? Lo veis ahí. Aquí veis que es de 57, pero la durabilidad es superior, ¿vale? Aquí la durabilidad es prácticamente el 50% del peso, ¿vale? Aquí hacemos exactamente lo mismo con lobos esteparios, que es esta pieza de lobos esteparios.
los puntos de poder o los pesos son 70. Aquí tenéis que son 70 porque es de la rama anterior. Aquí con esta pieza se va a 79, siendo un poquito más pequeña, ¿vale? Y si la comparáis con la pieza que tiene, no he podido poner más porque si os fijáis tengo un límite de 80 piezas de 80 y quería hacer aquí un pequeño escaparate para que no entendieseis. Si os dais cuenta, con la pieza nueva que ha salido de 4 por 8 de los adoradores del fuego, pues tenemos esa similitud de básicamente un 50% proporción peso-durabilidad, pero los pesos se nos disparan un poquito, ¿vale? Esto es básicamente lo que yo os quería comentar para que tuvieseis en cuenta lo importante que es cuando queréis mejorar un coche, que bajéis los pesos de ese vehículo. ¿Por qué? Porque al bajar los pesos de ese vehículo vais a conseguir luchar contra competidores de un nivel un poquito más bajo. Pero no por bajar los pesos tenéis que perder prestaciones. Y muchas veces esas prestaciones simple y llanamente es fijaros un poquito en las piezas, para que cuando cambiéis una pieza por otra, realmente bajéis los pesos, pero subáis la durabilidad del vehículo. Y ese ejemplo lo vamos a ver una vez concluido el vídeo. Miraos en esta pieza. Esta pieza tiene 133 PS cuando la durabilidad de la pieza no es nada del otro mundo, y es cierto que te da una característica de un 90% a los proyectiles. Pero es cierto también una cuestión, mucha gente la utiliza como un soporte de arma o una montura de arma, porque así es como se llama, lo utilizan como soporte de arma porque dicen, bueno, es que esta pieza tiene mucha durabilidad. Es verdad, pero es que hay otras piezas que también lo tienen y no es necesario que subas tanto los pesos. Muchas veces os comento, utilizar motores y sobre esos, cuando utilicéis un motor, mejor dicho, sobre el motor colocar una de las ametralladoras. O si utilizáis algún módulo, como puede ser un refrigerador o un radiador, que también tiene muchísima durabilidad, aprovecharlo y meterle encima alguna de las armas. Siempre intentar compartir el apoyo de un arma en 2 piezas, o incluso si podéis en 4 ya es flipante, porque de esa forma, si perdéis una de las piezas, aún el arma seguiría montada sobre otra. Y ahora quiero que os fijéis en esta en concreto. Hay muchos parachoques, ¿vale? O defensas de vehículos que tenemos en la parte inferior de la lista de todas las piezas que tenemos, que proporción masa, como veis aquí, masa y durabilidad es básicamente el 100%. Y aún así, los puntos de poder o los PS no nos suben mucho. Así que eso lo tenéis que también tener en cuenta y fijaros bien en ello, Vale, pues una vez que os hemos explicado básicamente un poquito por encima todo esto con piezas muy similares de tamaño, ¿vale? Y para que veáis la diferencia tan abismal que hay de unas a otras en cuanto a peso, durabilidad y PS, ahora tenéis que escoger qué usar y qué no utilizar, ¿vale? Podéis mejorar vuestro vehículo de forma muy considerable, ¿vale? Venga, vamos a quitar todo esto, ya lo quitamos de aquí. Y ahora vamos a ver la descripción básicamente del vehículo que hemos hecho, del que ya hemos, bueno, del que hemos hecho no, del que nos hemos descargado de exposición, que este vehículo hace ya bastante tiempo que lo tenemos aquí, ¿vale? Quitamos todo esto y ahora mirad, los pesos se nos van en 5.949, la durabilidad se queda en 820, las piezas utilizadas aquí las tenéis, la masa, este es el peso límite, y la velocidad aquí la tenéis, ¿vale? Ok, pues bueno, ahora yo lo que quiero es mejorar este vehículo para que en el campo de combate realmente me sirva mucho mejor. Hemos dicho, la primera cuestión para tener en cuenta, bajar los pesos. La segunda, subir la durabilidad del vehículo bajando los pesos, y eso hay que conseguirlo sí o sí, si no, no vais a conseguir el objetivo que tenéis. Aquí viene la tercera cuestión. La tercera cuestión que tenéis que tener siempre muy en cuenta es que si estáis mejorando vuestro vehículo, es muy importante que mejoréis vuestros módulos que estáis utilizando dentro de ese vehículo. ¿De qué forma? Pues bueno, no solamente mejorar el módulo en sí, sino si podéis hacer que es que el módulo que tenéis funcione, el módulo que vais a cambiar funcione exactamente igual que el módulo que ya tenéis, pero bajándole los pesos, ya sería una maravilla. Y esto hay mucha gente que me dice, bueno, Manu, ¿y eso cómo se hace? Bueno, es que básicamente es que no se puede hacer, no le puedes cambiar los pesos a los módulos, eso es cierto, ¿vale? Pero vamos a irnos aquí y aquí lo vais a entender. Mirad, nos vamos a árbol tecnológico y en árbol tecnológico nos vamos a ir a los módulos, ¿vale?
Y en módulo quiero que os fijéis en algo tan simple como puede ser, por ejemplo, el radiador morado. El radiador morado se queda en 70 PS, ¿vale? 70 PS, sin embargo, perdonad, 70 PS no, 275 PS o puntos de poder, y se queda en 70% de enfriamiento, ¿vale? Eso quiero que os quedéis con esa idea. Sin embargo, yo me voy aquí a almacén y en el almacén pincho en los módulos que yo tengo. Y si me voy a este radiador, que es un radiador azul, se queda solamente en 130 PS, casi la mitad, ¿vale? Y aún así, al mejorarlo, se me pone en 71%, es decir, un 1% más de enfriamiento que el módulo morado, ¿vale? Entonces, básicamente, si mejoro este módulo que es inferior al morado, ¿vale?, y lo pongo en el vehículo, me va a hacer exactamente la misma función que si el morado no estuviese mejorado, pero aún así me va a bajar todavía más los PS, ¿eh? Y esto es una cosa que vamos a utilizar. En este caso os he puesto el caso del radiador, pero el refrigerador también podría ser funcional, o cualquier otro tipo de cuestiones, como puede ser una caja de munición u otros módulos que tenemos en el vehículo, ¿vale? Vamos otra vez al garaje y aquí volvemos a fijarnos otra vez en lo que hemos dicho. Este vehículo, que es el que nos hemos bajado, se nos queda en 5094 PS, durabilidad 840, ¿vale? Y ahora vamos a coger y vamos a mejorarlo, ¿eh? Como el mejorarlo no es algo que se hace rápido ni de la noche a la mañana, ¿vale? Pues hemos hecho una cosita. Nos hemos ido y lo hemos mejorado, y ahora os explicaré las mejoras que le hemos hecho, ¿vale? Le vamos a dar a montar, le damos aquí y fijaros, se nos queda en 4528 PS. Aún así, le hemos subido la durabilidad al vehículo, ¿eh? Se nos ha quedado en 860. Pero no solamente hemos conseguido eso, hemos conseguido que le hemos metido las armas mejoradas, ¿eh? Es otra mejora que le hemos hecho. La cabina que tiene puesta es la mejorada, por tanto le hemos dejado la mejorada y la hemos aprovechado, y le hemos metido los radiadores mejorados, al igual que las ruedas mejoradas. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo, vamos a meterlo en área de prueba, y como esto es algo que lo vais a hacer vosotros en vuestra casa, simplemente, aquí veis que está arrastrando los destrales inferiores, ¿vale? Es porque los he dejado así un poquito más bajo para el tema del rampeo 1 contra 1, que mi rampero le rampee al vehículo enemigo. Vale, fijaros, vamos a colocarnos aquí, ¿vale? Bueno, no vamos a colocarnos aquí, vamos a colocarnos enfrente y así lo hacemos los dos exactamente igual, ¿vale? Vamos a colocarnos aquí y quiero que calculéis ahora vosotros con el cronómetro el tiempo que tarda en matar a este vehículo, ¿vale? Primera ráfaga. Y la segunda ráfaga, aún así, todavía nos queda munición para soltar, ¿vale? Es decir, que este vehículo lo hemos mejorado y tarda esto, ¿vale? Ahora vamos a irnos otra vez al vehículo original, ¿vale? Al vehículo original que teníamos, que es este. Vamos a montar, le vamos a decir que sí, y vamos a irnos a área de prueba, ¿eh? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y os voy a explicar el por qué. Porque al disparar desde frente, al vehículo al que le hemos disparado tiene delante las barras de rebus, ¿vale? Entonces, hemos conseguido no simplemente disparar al vehículo en sí, ¿vale? Sino que también le hemos disparado al parachoques, ¿vale? Colocamos aquí, más o menos en el mismo lugar donde estábamos colocados antes. Primera ráfaga. Segunda ráfaga. Y básicamente ha sido al final de la tercera ráfaga, ¿vale? Entonces, la mejora que le hemos hecho al vehículo anterior, a este vehículo en proporción con el nuevo que hemos sacado, bueno, básicamente lo estáis viendo, estamos teniendo unos 500 PS menos, le hemos puesto aproximadamente unos 60 más de durabilidad, y unos 60 más de durabilidad, y además de eso le hemos conseguido tener una mayor potencia de fuego. Es decir, esto lo hemos conseguido con básicamente lo mismo, es decir,
No hemos cambiado el tipo de armas, cosa que sí lo podéis hacer también para mejorar vuestro vehículo, y eso os lo vamos a explicar en el próximo vídeo que hagamos, ¿vale? Pero básicamente en este vídeo os hemos explicado las 3 cuestiones que son las más importantes para conseguir una diferencia, ¿vale? Que puede ser esta, el original que vosotros tenéis, al cambiarlo a una mejora muy considerable que sería esta otra, ¿eh? PS es más bajo, durabilidad un poquito mayor de durabilidad. Perdonad, os he dicho 60 y no son 60, son 40 más de durabilidad lo que le hemos conseguido, ¿vale? Y sobre todo, lo más importante, le hemos conseguido una mayor potencia de fuego al vehículo, ¿vale? Y todo eso simple y llanamente haciendo unos pequeños cambios. En este caso, os voy a mostrar los cambios que hemos hecho, no solamente en cuanto a la mejora de los módulos que le hemos metido. Aquí en este caso le hemos metido, como estáis viendo, son los refrigeradores mejorados. Le hemos metido aquí en la parte inferior, le hemos quitado los suelos de buggy que tenía aquí debajo de las ametralladoras, ¿vale? Y le hemos metido 2 piezas sobre las que se sujeta, que una es esta y otra es esta. También le hemos metido esta pieza que veis aquí, que baja los PS, y aún así nos incrementa mucho el blindaje. Y no solo eso, aquí en la parte trasera, si recordáis, bueno, no lo recordáis porque, pero sí lo podéis descargar, ¿vale? Que habéis visto ahí en el plano, en exposición, el nombre con el que está puesto, definitivo top. Esta pieza la hemos cambiado por otra pieza que había aquí abajo, ¿vale? Que prácticamente, básicamente, esta pesa un poquito más, pero nos da mucha más durabilidad. Esta en concreto prácticamente el 100% de la durabilidad en este vehículo. Bueno, simplemente con algunos pequeños detalles hemos conseguido meterle un poquito más de durabilidad al vehículo, ¿eh? En concreto le hemos quitado DPS en la parte frontal. Sabéis que tenemos aquí la cuchilla, las hemos quitado las 2 anchas que teníamos, y quitándole eso también le hemos bajado bastante los PS, al igual que le hemos quitado un radiador morado que tenía, y en este caso le hemos metido 2 radiadores que básicamente se nos igualaba en PS, pero luego en cuanto a la potencia de las armas le hemos incrementado muy considerablemente esa potencia, y por tanto le hemos dado una mejora abismal. Cierto, estéticamente me gusta más el otro, este quizás no sea tan guapo, ¿no? Pero realmente al fin y al cabo no solamente tienes que buscar que el vehículo sea bonito, sino tienes que buscar que el vehículo realmente sea efectivo. Bueno, compañeros, espero que este vídeo os haya gustado. Realmente intento cada vez responder todas las preguntas. Os pido perdón a todos por no poder estar todos los días, en todo momento, respondiendo preguntas, ya que sabéis que yo tengo un trabajo que es todos los días del año, mi trabajo aparte de esto, que es un hobby, y realmente hay días que me es imposible, ¿eh? Intento estar siempre al tanto, sí leo las cuestiones, pero no me puedo poner a responderlas todas, e intento dar esa respuesta que necesitáis al fin y al cabo en los vídeos. Os pido paciencia a todos, ¿vale? Sé que hay muchas sugerencias todavía por plasmar en vídeos, pero quiero que recordéis una cosa: el canal nuevo lleva 2 meses y medio, va a ser ya mismo 3 meses, ¿vale? Bueno, ya mismo no, todavía falta para que sean 3 meses. Quiero que sepáis que en total en este periodo he recibido aproximadamente unas 800 sugerencias de vídeos, 800 vídeos. Aunque yo pusiese un vídeo por día, ¿vale? Necesitaría a lo tonto 2 años y medio para terminar de poner todas las sugerencias que me ponéis. Entonces intento hacer vídeos en los cuales no solamente ponga esa sugerencia de un compañero, sino abarcar varias sugerencias al mismo tiempo, como he hecho con este vídeo en concreto. Deciros lo que siempre os digo: mirad si estáis suscritos, ¿vale? Ya que el canal anterior se perdió con más de 650 suscritos, así que echarle un vistacito, y si estáis suscritos, perfecto. ¿Que no lo estáis? Pues bueno, pues suscribiros, ¿vale? Porque al fin y al cabo, al estar suscritos en el canal, podréis recibir la notificación de los vídeos de mercado que ponemos todos los miércoles, y aparte del resto de vídeos que ponemos todos los días, ¿vale? Tenéis nuestras redes sociales, meteros en ellas, y también tenéis el canal del Discord, meteros allí. Todos los que queréis formar parte de nuestros clanes, entráis allí, habláis con alguno de los compañeros,
allí se os ubicará en alguno de los planes de Play 4, PC o Xbox, y de esa forma pues echamos un rato. Bueno, y como siempre os digo, si no nos vemos por allí, pues con mucho gusto nos vemos en el campo de batalla. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima, compañeros.